Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy abordamos cómo la traición comienza en la intención. Es interesante ver cómo el pecado se inicia incluso antes del acto visible. Exacto. La idea es que, el proceso del pecado se enciende en la mente y el corazón, ¿no es cierto? Ya, La intención de codiciar, incluso en una mirada furtiva, ya es señal de una traición en ciernes. sí. Y para ejemplificarlo, tenemos Mateo 5:27 a 28, en donde se dice que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón. Es Ya, como si el pecado naciera en la idea, desde el pensamiento mismo. es asombroso cómo ese versículo desafía la visión tradicional, ¿sabes? No se trata solo del acto físico, sino de la intención interior. Mm, Esta idea rompe con la creencia de que el pecado está limitado a lo tangible. exacto. Y también lo vemos en Génesis 3:6. Eva fue seducida por algo que se presentaba como bueno, un fruto que parecía placentero y de alguna forma prometía sabiduría. Pero detrás de ese Mm, encanto se escondía la causa de la culpa y la destrucción. Es fascinante, porque ese relato nos muestra que el pecado se disfraza de placer. O sea, en apariencia todo es muy atractivo, pero luego se deshace el disfraz y queda la vergüenza, ¿cierto? Ya. Exactamente. Es un proceso de engaño interno. Y siguiendo esa línea, en Juan 13:2 se nos revela la traición de Judas. Ujú. Judas fue seducido internamente por la intención de traicionar mucho antes de entregar a Jesús. Ahí vemos cómo el mal se gesta dentro, en el corazón. Sí, es casi inquietante pensar en que la entrega ya estaba en su pensamiento. Pero, ¿no crees que en algunos casos esto puede simplificarse demasiado? Es decir, ¿todo no es una cuestión de control interno? Interesante punto y creo que sí puede parecer simplificar, pero la esencia es que antes de la acción visible ya nos adentramos en un proceso de seducción, Ya. tal como lo ejemplifica el caso de David y Betsabé. Sí. La historia de David y Betsabé es un claro ejemplo. El rey, un hombre que tenía una alta estima espiritual, comenzó con una mirada desde el terrado. Esa Mm, mirada desencadenó un deseo que terminó en adulterio y lamentablemente en tragedia. exacto. Y David no solo cayó en el pecado, su falta de control interno le llevó a cometer actos aún más graves, como el asesinato, para ocultar su error. Ya. Es una cadena de eventos que comenzó con una simple intención mal dirigida. Y esto nos lleva a un punto crucial. El pecado se gestiona en la mente y en el corazón, como describe Santiago 1:14 a 15. Esa cadena es Mm, clara: deseo, seducción, pecado y finalmente la muerte espiritual. exactamente, es como una especie de cocinita interna donde se incuban los males. Si no controlamos esos pensamientos, se convierten en acciones que destruyen nuestras Ya. vidas. Es un recordatorio poderoso de la importancia de cuidar nuestro interior. Y hablando de cuidar el interior, ¿no te parece crucial la idea de no permitir que el pecado se disfrace? 2 Corintios 11:14, ¿no? Ese versículo nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ya, Así, muchas veces justificamos actos con excusas que parecen inofensivas. claro, es como si el pecado viniera con un envoltorio chamuscado de aparente bondad. Ujú. Muchas veces se esconde tras excusas como es solo una amistad o me hace sentir bien. Pero déjame decirte, es un riesgo.
Esa tentación disfrazada lleva a la división, la culpa y la ruptura de relaciones, tanto con uno mismo como con Ya, Dios. Por eso, debemos ser vigilantes. exactamente. Para evitar caer en este proceso destructivo, se proponen algunas recomendaciones prácticas. Por ejemplo, vigila tus pensamientos, como se nos aconseja en Proverbios 4:23. Cuidar lo que permitimos que Mm. entre en nuestra mente es fundamental. Y también se resalta la importancia de la confesión. Como dice Proverbios 28:13, encubrir el pecado nos impide prosperar. ¿No te parece que es un consejo que a veces la gente ignora? Sí, definitivamente. Hay quienes prefieren mantenerlo oculto, lo que al final solo incrementa la carga y la culpa. Ujú. Reconocer y confesar es el primer paso hacia la sanación. Ya, Y, por supuesto, el mantenerse en oración y en la palabra. Mateo 26:41 nos invita a vigilar y orar para no caer en mm, tentación. Es una estrategia preventiva que nos conecta con lo divino, ayudándonos a mantener el foco. así es. Todo este estudio nos muestra que el pecado no es un acto puntual, sino un proceso que inicia en la mente y en los deseos internos. Y entenderlo nos Ya, permite tomar medidas antes de que la situación se vuelva incontrolable. una reflexión profunda, sin duda. Pero me pregunto, ¿no crees que este enfoque pudiera pasar por alto el contexto social y emocional en el que se dan estos pensamientos? Es decir, a Mm, veces hay presiones y dinámicas que facilitan estas tentaciones. Es un punto válido. Sin embargo, la esencia del mensaje es que, independientemente del entorno, la responsabilidad empieza en cada uno. El control Ya, interno es lo que determina si se cederá o no a las tentaciones. entiendo, pero me atrevería a decir que en algunas circunstancias el entorno puede ser un disparador tan fuerte que requiere apoyo comunitario o incluso profesional. ¿Qué opinas? Tienes razón y es cierto que la comunidad y la responsabilidad social juegan un Mm, rol. Al final es una combinación, atención personal y a la vez un entorno que promueva la integridad y la honestidad. Ya, correcto. Cada historia bíblica es, en cierto modo, una lección. El mal, se siembra a partir de pequeñas decisiones, y cuando esas decisiones se combinan, el daño es casi irreversible. mm. Es como una bola de nieve que crece con el tiempo. Y precisamente esa idea de una bola de nieve nos lleva a la importancia de actuar a tiempo, de reconocer el pecado en su inicio antes de que se convierta en una catástrofe. Ya, No se trata solo de evitar el acto, sino de transformar el pensamiento. exactamente. Esa transformación requiere una disciplina interna, una vigilancia constante y un compromiso con la Ujú. verdad divina. Por eso, la oración y la meditación en la palabra son herramientas esenciales. Me gusta cómo todo esto se conecta en una cadena causal, desde la intención hasta la destrucción. Hasta nos recuerda que las pequeñas decisiones cuentan, ¿no crees? Ya, Cada pensamiento puede ser el inicio de una secuencia peligrosa si no se detiene a tiempo. así es. La advertencia es muy clara. Cuidar lo interno es tan importante como cuidar lo externo. Mm, Y, reconocer nuestras debilidades es el primer paso para fortalecernos. En definitiva, este estudio bíblico nos instiga a cultivar una mente y un corazón vigilantes, a no subestimar los pequeños coqueteos Ya, de la tentación. Es un llamado a la introspección y a la acción preventiva. exactamente. El mensaje es contundente. La traición y el pecado empiezan muy adentro, en ese rincón oculto de nuestros deseos. Ujú. Y, al final, solo quienes trabajan en su interior pueden evitar la ruina. Qué conversación tan enriquecedora. Me llevo muchas reflexiones para aplicar en la vida diaria. Ciertamente, este llamado a la autoevaluación es un faro para quienes buscan una integridad plena. Sin duda, es un Ya, recordatorio que no podemos ignorar.